Un día como hoy estaba viendo en las efemérides, un hombre protagonizó la fuga del siglo. Y parece que ni a Dios les alcanzó a decir a los guardias criminales Kaplan. Ajá, claro, En el el- 71, Mario. sí es la del helicópterazo, ¿no? Ese aterrizó un helicóptero en pleno penal. Se subió Tranquilamente. y se fue. En el de Santa Marta, ¿no? Ese Sí. mero. Que estaba construido con medidas de seguridad más estrictas que el tradicional de Lecumberri. Lo sacaron de Lecumberri porque habían atentado contra su vida. Ujú. Y lo llevaron a Santa Marta, que en aquel entonces era la novedad, porque estaba nuevecito y era más seguro. Sí, se supone. Pero Oh, ya vimos que no. todo es muy raro en esa historia. Desde la historia del hombre, porque parece que tuvo vínculos con la CIA y que tuvo algunos momentos importantes en su vida. Luego lo acusaron de un asesinato. Sí, y por eso es por lo que lo detienen. Lo metieron al bote. Ujú. Lo, lo pudieron haber sacado con dinero, pero en ese momento no dieron, o no sé si no llegaron a un acuerdo. El caso es que se quedó en la cárcel. Pero todas son historias muy raras. Dicen que la familia, que era rica, veía que, sobre todo el hermano, veía que su hermano se estaba acabando. Se volvió alcohólico, tenía problemas ahí, les costaba mucho dinero mantenerlo. Y parece que organizaron la fuga, su familia, a base de dinero. El helicóptero estaba pintado como si fuera de la policía. Parece que le pagaron a los guardias para que el helicóptero aterrizara y ninguno disparara. Dicen las leyendas que el único que no le entró al ajo, le dieron un rifle que no servía. Pero él ya había tenido varios intentos, varios planes para fugarse de diferentes formas, fingiéndose enfermo, que lo trasladaran en ambulancia. En varias ocasiones la había intentado y le había fallado, pero todo eso les costaba a la hermana y al hermano. Mucho dinero. Y parece que el que se fuga con él, un venezolano, su trabajo era mantenerlo sobrio el día de la fuga. Ujú. Las fugas anteriores se habían echado a perder porque empinaba el codo y no era responsable de su persona. Y a este compañero le encargaron que lo subiera al helicóptero. Que a tal hora, porque el helicóptero solo tenía unos segundos para aterrizar y volver a elevarse. Y una vez que lo llevó al helicóptero dijo, ¿por qué no? Se subió y también se fue. Y de ellos nunca se supo más, como dice el dicho. Ándale, como Butch Cassidy, la historia. ¿Qué Pues pasó? realmente sorprendente por la cantidad de dinero que movieron para poder hacer todo eso. Sí, sí, debieron haber pagado mucho dinero. A las 6:30 del 18 de agosto de 1971, llovía en la Ciudad de México, en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Ahí estaba Kaplan y un venezolano. La fuga del siglo la llamó la prensa a bordo de un helicóptero Bell modelo 47, de esos de burbujita, chiquititos. Redondito, que son más ligeros y se mueven, se pueden maniobrar más rápidamente. Pues quién Y si sabe. hubiera quedado en Lecumberri, no hubiera podido haber un patio suficientemente amplio Ujú. para que aterrizara el helicóptero. Sí, un espacio suficiente.
Y ya lo estaba esperando una avioneta, creo que en Hidalgo. Sí. Y de ahí, a partir de ahí ya nada se supo. Fue el primer escape de una prisión en helicóptero. En 1975, Hollywood llevó a las pantallas la historia con Charles Bronson como protagonista de la cinta. Nunca la vi. Sí, yo pude verla y la reconstrucción de la penitenciaría es así tipo colonial mexicano. Con techitos de teja. Ay. En noviembre de 1961, la policía mexicana reportó el hallazgo en Puebla de un cadáver que se identificó después como Luis Melchor Vidal. Hubo muchas dudas en el cuerpo, porque Luis Melchor Vidal era joven, con cabello, y el cuerpo que encontraron era de un hombre adulto mayor, calvo, gordo. Pero nunca se aclaró eso. Era un hombre de negocios, hijo de un empresario español, relacionado con los políticos de Cuba de aquel entonces. En realidad se trataba de un mafioso, un traficante de armas y droga, vinculado con grupos anticastristas en Estados Unidos. O al menos eso le dijo a la revista Rampant de Estados Unidos su supuesto socio, Joel David Kaplan. A Kaplan lo acusaron del asesinato de Vidal y lo condenaron a 28 años de prisión en México, luego de su extradición de España, en donde estaba después del hallazgo del supuesto cadáver. Kaplan alegó su inocencia durante todo el juicio, en un proceso plagado de irregularidades y rarezas. Nunca pudo comprobarse la identidad del cuerpo de Vidal, supuestamente encontrado bajo tierra solo con los pies descubiertos y al parecer ya devorado en parte por perros callejeros. Su ropa y sus pertenencias además habían aparecido extrañamente en una carretera rumbo a Cuernavaca, muy lejos de donde habían sido hallados sus restos. Según la investigación, a Vidal lo reconoció un camarero del Hotel Continental Hilton, donde estaba hospedado antes de su desaparición, y una supuesta esposa que en realidad nunca se había casado con él. ¿Cómo explica usted el cambio de color de ojos de su marido?, preguntó el fiscal a la esposa de Vidal durante el juicio. Contestó ella: seguramente alguien sacó los globos oculares de mi esposo y puso los de alguien más. Kaplan alegó que detrás de la acusación en su contra había intereses políticos que pretendían incluso asesinarlo, y culpaba de la trama a un tío suyo de nombre Jacob Kaplan, también empresario azucarero y vinculado a la financiación de grupos de ultraderecha en distintos países de América Latina. Total que no se aclaró a ciencia cierta, pero parece que la CIA tenía ahí la mano metida, porque eran intereses políticos lo que tenía esta familia, tráfico de armas, de droga, sobre todo porque negociaban con Cuba. De ahí provenía su riqueza. Empresas de azúcar y metían armas. Y se fugó y quedó la fuga. Y hay varias películas mexicanas que lo representan. Hace poco hubo una donde son unos jugadores de fútbol americano que están en la cárcel. Y hay otras. Esa, pero que la primera versión era con Burt Reynolds, ¿no? Como protagonista, y en la segunda con Adam Sandler, ¿no es esa? Bueno, esa es la milla más larga. Esa es la milla, quién sabe qué. Son los que le ganan a los policías. Exacto. Sí.
Pues hay películas de Kaplan y mucha historia, pero ¿qué pasó con él? ¿Dónde quedó? ¿Y cómo lo hizo? Pues todavía no lo sabemos. Si ya Como dice murió, el debe monje haber. loco, nadie sabe, nadie supo. Y nadie sabrá, Alejandro. Arturo Armenta. Buenos días. Los escucho desde que tenía 7 años porque mi mamá los sintonizaba cuando estaban en W Radio y después emigraron a Radio Centro. Yo vivo en Los Ángeles. Gracias a YouTube los escucho desde aquí, aun cuando ya no están en vivo. Algo que recuerdo es cuando don Héctor hablaba con Raúl Salinas de Gortari por teléfono y don Raúl en el Cerezo todavía. Pero pasamos por Fórmula. Sí, ahí en medio. Estuvimos 7 años Sí. en Radio Fórmula. Mensaje. Manelik, en México no solo puede ser la fuga del siglo, puede ser hasta la del milenio. Nombrar al Chapo cuando hay corrupción. Manelik, ¿qué le puede sorprender en un país corrupto en el que vivimos? Aquí todo se puede. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Es la triste realidad.